¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que de verdad entrega a un hombre cuando se acuesta con alguien? No es solo el cuerpo, ni el rendimiento. Lo que entrega, sin saberlo, es el alma. Un alma hambrienta, hambrienta de validación, de afecto, de ser elegido. Pero esa entrega viene disfrazada de deseo, de lujuria, de virilidad. No es solo el roce. Hay una corriente mucho más profunda fluyendo ahí. Porque en el fondo, el verdadero deseo del hombre no es el sexo, es ser visto, es ser sentido, es ser reconocido como alguien completo, incluso estando roto. Hombres que lamen la vagina de una mujer, muchas veces están intentando lamer el afecto que nunca recibieron. Parece físico, pero es espiritual. Parece lujuria, pero es carencia ancestral disfrazada de poder. La intimidad, cuando es real, revela el teatro de la actuación y la fragilidad detrás de la armadura. Y es justo ahí, en ese instante brutal donde la psicología de Jung se manifiesta, el cuerpo como oráculo y la sombra como espejo. Pero solo ve quien tiene el coraje de atravesar la máscara y sumergirse en la verdad cortante. Carl Jung no veía el deseo solo como instinto. Veía el acto íntimo como un canal entre mundos. El consciente y el inconsciente decía que todo acto íntimo revela más de lo que parece. Para él, deseo no nace en el cuerpo, nace en la psique. Cada movimiento, cada impulso, tiene raíces profundas en el inconsciente. El sexo es intercambio. Intercambio de energía, de sombra, de intención. Y cuando la mujer equivocada entra en tu vida, lo que debería ser placer se transforma en drenaje físico, emocional y espiritual. En este vídeo, vas a entender por qué tantos hombres se sienten vacíos después del sexo, porque existe un cansancio que no es del cuerpo, es del alma. Porque cada vez que te entregas sin presencia, sin conexión verdadera, estás cambiando partes de ti por migajas de validación. El cuerpo de la mujer es un templo, el tuyo también. Y cuando dos templos se encuentran sin conciencia, nace el caos energético. No estás teniendo sexo, estás abriendo portales. Y no todos los portales llevan a lugares seguros. A lo largo de este viaje, comenzarás a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que nadie te enseñó a descifrar. Cuando un hombre se entrega de verdad en la intimidad, no muestra solo el cuerpo, muestra partes ocultas del alma, ese miedo al rechazo, esa inseguridad que disfraza con fuerza, ese silencio cargado de un pasado que nadie ve. La intimidad visceral no es sobre sexo, es sobre sentirse desnudo por dentro, porque ahí, en esa mirada, en esa pausa entre caricias, aparece el niño invisible, que solo quería ser amado, sin tener que demostrar nada. Y eso asusta más que cualquier desnudez física. ¿Cuántos hombres en el momento de la verdad se desmoronan por dentro mientras mantienen el rostro firme? La llamada máscara del fuerte no se cae con gritos, se disuelve en el silencio. Una simple caricia puede activar el eco del abandono. Un gesto pequeño puede exponer la cicatriz emocional que él nunca supo cómo explicar. Jung decía que el inconsciente habla todo el tiempo, y en la intimidad grita. El cuerpo se vuelve el escenario de lo que el alma esconde. Por eso muchos hombres se alejan cuando se sienten demasiado cerca, porque enfrentar la intimidad es enfrentar el espejo emocional, y no todos están listos para ver quiénes son realmente. El colapso de la fortaleza masculina no comienza con una crisis, comienza con una caricia que atraviesa la armadura agrietada. Y cuando eso ocurre, algo dentro de él empieza a despertar. Pero ese despertar apenas está comenzando. La mayoría de los hombres crecieron creyendo que dar placer era una cuestión de técnica, como si fuera una actuación. Hacerlo bien, impresionar, demostrar que son buenos. Pero el deseo verdadero, ese que conecta, que toca el fondo, va mucho más allá. Dar placer puede ser un acto espiritual, una forma de acceder a esa parte sensible que fue olvidada hace mucho tiempo. Porque en el fondo, todo hombre carga un lado suave, delicado, que el mundo le enseñó a esconder. Jung llamaba a ese lado la anima, el femenino dentro del hombre. Y lo curioso es que, cuando un hombre se entrega de verdad en la intimidad, no solo toca otro cuerpo, sino esa parte oculta dentro de sí. El placer sagrado no se trata de control, se trata de una presencia arrasadora. Es cuando el cuerpo se vuelve un oráculo,
un espejo emocional donde se ve a sí mismo sin máscara. Y en ese ritual del toque, algo despierta, algo que ninguna actuación es capaz de fingir. Es ahí donde el deseo deja de ser solo carne, y se convierte en alma. La sexualidad ritual no empieza en el cuerpo, empieza en la escucha sin palabras. En esa sensibilidad exiliada que vuelve a emerger, no se trata de demostrar nada a nadie, se trata de reconectarse con quien uno realmente es, detrás de la armadura agrietada. Y cuando eso ocurre, el placer se transforma en sanación. Pero para muchos hombres, eso todavía parece demasiado peligroso. Muchos hombres dicen que quieren amor, pero en el fondo, lo que buscan es aprobación. El deseo no nace solo del anhelo de conectar con alguien, sino de una carencia ancestral, la necesidad desesperada de ser finalmente elegido, como si en cada relación, el niño invisible dentro de él, esperara que alguien dijera, te veo, tú importas. Y ahí comienza la trampa. Porque cuando la sed de ser amado es mayor que la capacidad de amarse a sí mismo, el hombre empieza a moldearse, a anularse, a inclinarse, todo a cambio de migajas de aceptación. ¿Has visto a ese hombre que hace todo, siempre disponible, siempre buena onda, y aún así es ignorado? No es que esté mal, es que está atrapado en un bucle afectivo. La bondad excesiva muchas veces es solo el dolor intentando ser aceptado, disfrazado de amabilidad. Él no está amando, está suplicando afecto, usando el lenguaje de la actuación. Y ahí empieza la proyección oscura. Él espera que el otro lo salve de su falta de amor propio. Pero eso nunca funciona. Hace falta coraje para mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué estoy intentando demostrar? Porque a veces, ese esfuerzo por ser la pareja ideal es solo un reflejo negado de una autoestima en ruinas. Cuando el hombre entiende eso, comienza a romper el teatro de la performance y accede a su presencia cruda, esa que no necesita ser perfecta para ser amada, pero para llegar ahí tendrá que enfrentar su propia sombra. Y es en ese instante que el juego cambia por completo. Carl Jung escribió una de las frases más brutalmente verdaderas de la psicología. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y eso es exactamente lo que les ocurre a muchos hombres. Creen que están tomando decisiones, pero en realidad están repitiendo dolores no resueltos. La sombra es el lado oculto, herido y rechazado. Toma el volante de su vida sin que lo noten. Y entonces, cada relación se convierte en una repetición del trauma, un ciclo que nunca se cierra. Por eso a veces, la intimidad se convierte en un campo minado, no porque la otra persona sea tóxica, sino porque las heridas internas siguen abiertas. El hombre se acerca con la máscara de fortaleza, pero por dentro está colapsando. Busca en el otro una solución para el vacío existencial que nunca ha sanado. Y el cuerpo, en ese juego, puede ser una fortaleza o un puente. Depende de cómo enfrente esa desnudez emocional, como amenaza o como oportunidad de sanación. La sombra no es lo que odias, es lo que escondes de ti mismo. Ese miedo a ser débil, ese pánico a ser rechazado, esa sed invisible de aprobación. Todo eso vive ahí, en el inconsciente, esperando una oportunidad para manifestarse. ¿Y dónde se manifiesta? En el toque que activa memorias, en el espejo emocional de la intimidad. Y sobre todo, en las elecciones repetidas que parecen casualidad. Pero, realmente lo son. Todo hombre en algún momento proyecta en el otro aquello que no ha encontrado en sí mismo. Mira a una mujer, y sin darse cuenta, la convierte en todo. Amante, madre, confidente, salvación. Pero el problema no es amar, es esperar que el otro llene lo que está vacío por dentro. Eso no es amor, es la sombra proyectada de una carencia ancestral, el deseo fantasma por un afecto nunca vivido. Y esa proyección casi siempre termina en frustración. Cuando colocamos a alguien en un pedestal, no estamos viendo a la persona, estamos viendo el reflejo de nuestra alma herida. Y esa idealización se convierte en una prisión emocional. Porque al menor error, el castillo se derrumba. El hombre que antes proyectaba grandeza, ahora siente desprecio. El deseo se transforma en resentimiento y todo porque estaba intentando encontrar afuera lo que necesitaba despertar adentro. Su ánima dormida, su sensibilidad negada, su profundidad íntima.
Es en esa búsqueda desesperada por sentirse completo donde muchos hombres se pierden. Confunden intensidad con amor, carencia con conexión, presencia con salvación. Pero ninguna mujer, por más increíble que sea, podrá ser el espejo perfecto de un hombre, que aún no se reconoce a sí mismo. El espejo emocional comienza por dentro. Y mirar esa imagen desnuda exige un coraje que pocos tienen. Y es precisamente ese coraje el que abre el camino hacia el siguiente paso. La mayoría de los hombres pasa la vida esperando que alguien valide quiénes son. Un elogio, una elección, una caricia que diga, eres suficiente. Pero la verdad, por más cortante que sea, es esta. Esa validación nunca dura, porque viene de afuera, y lo que viene de afuera tarde o temprano se va. La verdadera sanación comienza cuando el hombre entiende que ya no necesita mendigar afecto, porque esa sed de ser elegido solo se calma cuando él mismo se elige primero. El autoconocimiento es la clave, no como teoría de libro, sino como práctica viva, como mirar hacia adentro con presencia cruda, con una escucha sin palabras, con el valor de enfrentar el vacío existencial sin escapar. Es en ese lugar, donde el alma está en ruinas, que nace el verdadero despertar masculino. La intimidad deja de ser escenario de performance y se convierte en espejo de verdad. El deseo, cuando nace desde adentro, no suplica, invita, baila con ligereza, es una expresión del alma. Ese es el punto en el que la sexualidad se transforma en ritual y ya no en huida, donde el placer sagrado no viene de la carencia, sino de la plenitud, donde la sombra se convierte en oráculo y el silencio en sabiduría. Pero para llegar ahí, el hombre necesita atravesar la prisión del ego y arrancarse, una por una, las máscaras del fuerte. Y es en esa travesía donde encuentra algo que el mundo entero intentó apagar. Su humanidad expuesta. No toda mujer merece acceso a tu cuerpo y mucho menos a tu energía. El sexo, cuando es inconsciente, se convierte en un canal abierto donde tu fuerza vital puede ser absorbida sin que te des cuenta. Hay mujeres emocionalmente heridas, adictas al drama, desconectadas de sí mismas, que llevan dentro un abismo. Y cuando te unes a ese abismo, él devora lo más sagrado de ti. Tu claridad, tu fuerza, tu dirección. Sales del encuentro más vacío de lo que entraste, y aún así, crees que fue placer. Lo que ella vivió con otros hombres, sus vicios, los pactos inconscientes que alimenta, todo eso queda impreso en su cuerpo. Y el sexo es la puerta por la cual esas cargas entran en tu vida sin pedir permiso. No estás teniendo sexo solo con su cuerpo, estás teniendo sexo con su energía, con sus traumas, con sus demonios no resueltos. Y si no estás despierto, esa fusión se convierte en contaminación. Empiezas a sentir cansancio, apatía, confusión y ni siquiera entiendes por qué. Ese tipo de intimidad es un intercambio invisible, pero devastador. Y no sirve de nada tener fuerza física, autoestima o espiritualidad de fachada, si en la práctica sigues abriéndote a mujeres que viven en el caos. Se necesita discernimiento energético, presencia y un nuevo patrón de elección. Porque mientras sigas entregándote a cualquier cuerpo, solo para calmar tu carencia, tu alma seguirá en ruinas. Y tal vez, nunca regrese del lugar a donde fue llevada. Ahora dime con honestidad, ¿cuántas veces te entregaste creyendo que era solo deseo, pero saliste de la cama más perdido que antes? ¿Cuántas veces confundiste placer con conexión, y le diste tu energía a alguien que ni siquiera sabía cómo cuidar la suya? La respuesta puede dolerte, pero también puede liberarte, porque a partir de hoy, ya no puedes decir que no lo sabías. Ya entendiste que el sexo no es un juego, es un ritual, que el cuerpo es un oráculo y que cada elección íntima que haces, o te reconstruye, o te hunde más en tu propio abismo. Ahora, la lección es tuya. ¿Vas a seguir ofreciéndote entero a quien solo quiere una parte de ti? ¿O vas a empezar a exigirte un nivel de conciencia a la altura de tu alma? Comenta aquí abajo, ¿qué parte de este vídeo te movió más por dentro? Si esto te tocó de verdad, compártelo con otros hombres que necesitan despertar. Y suscríbete al canal, porque lo que vamos a seguir revelando aquí, no es solo sexo, es sobre quién eres, cuando nadie te está mirando. Saludos a todos. Nos vemos en un próximo vídeo. Te habla, Pensamiento Profundo. Bye bye.